Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Nos encontramos aquí en este programa que llamamos Hablemos de Salud. Se nos vino el invierno con todo. Ese frío que parecía que no llegaba, ese frío que parecía que no venía, se nos vino con todo. Tenemos una etapa de otoño bastante atípica por temperaturas muy bajas para esta zona del país y para estos días del año, ¿no? Estos meses del año que generalmente suelen tener un frío un poco más disimulado, ¿no? Así que bueno, siguiendo por ahí un poco con la línea de las enfermedades del tracto respiratorio que son de alguna manera muy frecuentes en esta época del año, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la neumonía y acerca de la gripe A. Así que quédense con nosotros, quédense en este canal con la mejor programación. La neumonía, ¿qué les parece si arrancamos de alguna manera leyendo la definición de la neumonía y después la vamos de alguna manera desglosando y explicando un poquito más claro para que todos podamos entenderla? La neumonía es una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar de etiología infecciosa, caracterizada por la presencia de fiebre, sintomatología respiratoria variable y aparición de infiltrado en la radiografía de tórax. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a desarmar un poquito esta frase para de alguna manera tratar de aclarar un poquito el panorama, ¿no? Como dice la canción. Es una enfermedad inflamatoria. Esto quiere decir que el tejido del pulmón, para ser más específico, el parénquima pulmonar, que es toda la parte del tejido que genera un sostén. Dentro de las clasificaciones histológicas, es decir, de la ciencia que estudia las células en sí, tenemos distintas diferencias entre los tejidos. Y en este caso el tejido afectado es el parenquimatoso, ¿sí? O sea, el tejido que cumple una función mecánica y de barrera. La inflamación que se produce en este tejido dice que es de etiología infecciosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un agente causal, hay un germen que es responsable de esta infección, de esta inflamación. Y ese germen puede ser transmitido a personas que se encuentren en nuestro ambiente o en nuestro contexto. Se caracteriza por fiebre y sintomatología respiratoria variable. Como ustedes saben, estuvimos hablando en un programa anterior acerca de la bronquiolitis, que también era una afección del tracto respiratorio más bajo y que consecuentemente afecta la capacidad que tiene el pulmón de absorber el aire que respiramos. Bueno, en el caso de la neumonía se produce algo muy parecido, ¿sí? También existe una incapacidad de asimilar el oxígeno que nosotros respiramos en el aire, ¿sí? Pero en este caso no es por una inflamación del tejido en sí, sino que es por un componente secretor que tiene esta enfermedad. Es decir, el pulmón se llena de mucosidad, ¿sí? De mucosidad que puede ser purulenta, puede ser hemática, es decir, puede estar llena de pus, puede estar llena de sangre, y eso va a depender un poquito de la gravedad de la enfermedad. Esta mucosidad, y en la última parte de la definición, habla de infiltrado en la placa radiográfica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el médico sospecha una neumonía, uno de los estudios que va a pedir o que va a solicitar es una radiografía de tórax. ¿Qué quiere decir esto? La radiografía es una fotografía de la porción interna del cuerpo. Cuando uno se saca una foto normalmente, lo que uno retrata es la parte externa del cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, la radiografía es como una fotografía interna del cuerpo. Permite ver diferencias de densidades en las que están compuestos todas las partes del cuerpo, pero por dentro. Entre estas diferencias de densidades se va a encontrar un lugar que sería el pulmón, que normalmente está lleno de aire, y que en este caso, en la neumonía, va a estar lleno de una secreción mucosa, de una secreción purulenta, y eso va a estar revelado en la placa radiográfica y es un criterio necesario para el diagnóstico de neumonía. Como decíamos, es una afección característica de estos meses del año. Es una infección que suele considerarse contagiosa, ¿sí? Así que existen ciertos recaudos de los que ya vamos a estar hablando y que afecta en mayor proporción a ancianos y niños, como generalmente sucede. ¿Por qué se afecta a esta población? Y es básicamente porque esta población consiste en las personas de mayor riesgo inmunológico. ¿Por qué? Porque tienen el sistema inmunológico, en el caso de los niños, poco desarrollado, y en el caso de los ancianos ya un poquito pasado de vuelta, digamos. El sistema inmunológico ya no responde como antes,
ya no tiene esa juventud de respuesta, esa velocidad de respuesta, y por ende se considera una población de mayor riesgo o una población de mayor impacto para este tipo de patologías, ¿sí? Dentro de los jóvenes que son afectados, digamos, aquellos que no caen en la categoría de niños o de ancianos, podemos decir que es más predominantemente frecuente en varones que en mujeres. Existen muchos trabajos acerca de por qué podría darse esta predisposición al sexo masculino, pero ninguno de ellos es claro, ¿sí? La cuestión es que los números no mienten y las estadísticas generalmente son las que imparten la regla y dicen que son mucho más frecuentes en el sexo masculino. Como ustedes saben, habíamos hablado de la bronquiolitis y como la bronquiolitis, como la neumonía, como la gripe A, existen un montón de cuadros respiratorios, ¿sí? Ya vamos a estar dialogando sobre unos cuantos de ellos que son de alguna manera importantes o que son insidiosos en nuestra zona y que estaría bueno que todos entendamos un poco, ¿sí? Por lo que al médico se le genera una gran dificultad en poder diferenciar de entre todas las posibilidades que se le presentan como agente causal de esta enfermedad, diferenciarla de la neumonía, ¿sí? Así que bueno, es importante consultar al médico justamente por eso, porque imagínense ustedes que si para un profesional de la medicina resulta difícil diferenciar entre una y otra, para una persona que no sea idónea en el tema es doblemente dificultoso, ¿no? Podemos diferenciar a la neumonía en dos grandes clases, ¿sí? Podemos clasificarlas en dos grandes grupos. En las neumonías que son extrahospitalarias, también conocidas como neumonías de la comunidad, y aquellas neumonías que son intrahospitalarias. Tienen ciertas diferencias entre una y otra, por sobre todo la gravedad, el agente etiológico, es decir, el agente infeccioso, el germen involucrado, la frecuencia, ¿sí? Así que todo eso vamos a estar un poquito viendo si podemos diferenciarlos y si esto nos queda un poquito claros a todos, ¿no? Existe una tercera clasificación o un tercer grupo que es la neumonía de las personas que tengan algún tipo de inmunocompromiso, es decir, aquellas personas que no sean ni niños ni ancianos, pero que a la vez contengan un problema en su sistema inmunológico y que no les permita responder de una manera eficaz contra una enfermedad o una infección, como puede ser en este caso la neumonía, ¿no? ¿Por qué digo a veces se clasifica y no en este grupo? Y es porque las diferencias suelen ser más sutiles y suelen ser en realidad más variables y de un amplio espectro mucho más alto, porque al tener un compromiso en el sistema inmunológico las manifestaciones son diferentes, la forma en la que impacta la patología es diferente y todas esas consideraciones hay que tener a la hora para ver el diagnóstico y para poder diferenciarla de otras patologías. La neumonía extrahospitalaria es por lejos la más frecuente. Es aquella que va a suceder o es aquella que el paciente contrae por fuera del hospital, por fuera del nosocomio, ¿sí? En el 90% de los casos es causada por alguno de estos gérmenes. Los nombres son un poco raros, pero no se preocupen, ya los vamos a ir explicando. A lo mejor alguno de ustedes ya habrá escuchado alguno de estos. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae y la Legionella pneumófila, ¿sí? Y también existe un componente viral en este conjuntito, que es los virus gripales o los virus de la influenza, ¿sí? En este caso vamos a hablar un poquito acerca de la influenza de tipo A. Esta neumonía viral suele ser mucho más frecuente en niños, ¿sí? Y suelen aparecer en forma de brotes, es decir, como está sucediendo en este momento a nivel nacional, como ustedes saben, se están detectando pequeños brotes de gripe A y ya en los ministerios de salud correspondientes, nacionales y provinciales, seguramente están tomando las medidas necesarias para que estos brotes sean circunscriptos a un área y evitemos una epidemia nacional, ¿no es cierto? Bueno, quédense con nosotros, en un segundito vamos a estar hablando un poquito más acerca de lo que es la neumonía extrahospitalaria y vamos a estar hablando un poquito de la intrahospitalaria, ¿sí? No se vayan, quédense con nosotros, ya seguimos.